Sí, gracias por la corrección. Ahora sobre algunas enfermedades que tienen una característica y que no siempre las podemos identificar, ¿no? Que son las enfermedades intersticiales difusas. Como dice su nombre, estamos más hablando del intersticio más que los alveolos, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de enfermedades, tenemos las más comunes de los pacientes que vienen del interior, los que trabajan en minas, que son las neumoconiosis y la silicosis. Después tenemos las otras que no tienen relación con labor, con trabajo, que son las idiopáticas. Este tipo de fibrosis no sabemos exactamente las causas, por eso le decimos idiopática. Se comportan como fibrosis. Y las hemosiderosis y la sarcoidosis y el de Gutbuster también hay que considerarlos, ¿no? Entonces, este grupo de EPID, como lo abrevian en algunos libros, vamos a ver que tienen una característica común, que es una disnea progresiva, que empieza con la disnea de esfuerzo, tienen tos seca, no hay expectoración, a no ser que estemos en una fase de sobreinfección, pero lo habitual es que no hay. Y cuando hacemos la radiografía, vamos a ver que hay un patrón intersticial. Si hacemos la espirometría, vamos a ver que tiene un patrón restrictivo, no de tipo obstructivo. Eso es una de las cosas que nos orienta a diferenciar, por ejemplo, de un EPOC, ¿no? Entonces recuerden, si les pregunto en el examen, las características espirométricas es de tipo restrictivo. Y aquí lo vamos a dividir en tres grupos. Uno, las que son neumonías de tipo idiopáticas. Idiopáticas, recuerden, significa que no tenemos una causa conocida y el principal ejemplo lo ponemos como fibrosis pulmonar idiopática en el 40% de los casos. Luego tenemos aquellos que tienen una causa conocida, principalmente como mencionamos, ¿no? En nuestro medio tenemos personas que vienen del interior, donde hay minas, y también en Santa Cruz, en la zona de San Ramón, ya tenemos minas, pero no son tan profundas, ¿no? No se aspira tanto polvillos, ¿no? Como en el caso de la silicosis o la neumoconiosis. Dentro de este grupo, las que están relacionadas con las patologías relacionadas autoinmunes del reumatismo, del lupus, que las englobamos como colagenopatías, ¿no? Y las primarias o raras, que son más raras que las idiopáticas, aquí están relacionadas con problemas autoinmunes o sistémicas. Ejemplo, el síndrome Goodpasture o la hemosiderosis, ¿sí? Entonces, cuando vamos a considerar estas enfermedades, vamos a ver un algoritmo. O sea, tengo un paciente con disnea, con tos seca. Si tengo el antecedente, belleza, era de mina. Viene de mina, primero voy a pensar tuberculosis, ¿no? Porque son enfermedades contagiosas por el hacinamiento, ¿no? Entonces, hacemos una semiología a través de la entrevista y algo que llama la atención es que los estertores son crepitantes y ahí uno confunde un poco porque habitualmente hemos aprendido en semiología que los crepitantes son los que están relacionados con contenido en alveolos líquidos, ¿no? Pequeña, mediana, gran burbuja. Pero en este caso es más por la fibrosis, ¿sí? Y podemos ver si el paciente ha tenido tiempo de tener una evolución prolongada y a signos de acromegalia, ¿no? Entonces son dedos en palillo, las uñas en vidrio, y la radiografía pues nos orienta bastante. En base a esos criterios vamos a buscar análisis de sangre, donde vamos a pedir para descartar patología autoinmune. Entonces lo que hemos aprendido en reumatología con los trasmayas generalmente, que son los anticuerpos tipo A o el factor reumatoideo. Que no estamos hablando de características de lupus, ¿no? Que ya ahí tiene otro patrón de laboratorio, ¿no? Y en la espirometría vamos a ver si tenemos un patrón de tipo intersticial y además vamos a medir el tema del transporte del dióxido de carbono, el famoso DLSO. Y para ver las características de compromiso funcional, vamos a ver una gasometría. La gasometría nos va a orientar un poquito, pero solo aparece cuando ya la disnea está presente.
en etapas iniciales, donde todavía no hay disnea, no nos orienta mucho. Entonces, además de la hipoxemia que refleja la disnea, un elemento que tenemos que tratar de verificar cómo estamos es las características del dióxido de carbono. Si la radiografía no es muy clara, porque cuando es clarita no necesito hacer una tomografía, si tengo dudas, ok, vamos. Pero de preferencia, hagámosla de alta resolución, la helicoidal, que te hace cortes más pequeños, ¿no? Entonces, con estas imágenes, hasta aquí seguimos buscando cuál puede ser la causa. Si pregunto en un examen cuál es el diagnóstico más fácil de una EPID, la respuesta sería factores relacionados con el trabajo, como ser la silicosis, la muconosis, o trabajadores de minas. Si me pones la respuesta, lo voy a entender. Y además, para tratar de buscar procesos de más características inflamatorios raros, ok, vamos a tener que hacer una fibrobroncoscopía. En la fibrobroncoscopía voy a hacer lavado oncoalveolar y vamos a tratar de hacer una biopsia para elevarlo a congelamiento para tener una mejor posibilidad diagnóstica, ¿no? Si no lo tengo claro, ok, vamos a hacer una junta médica con el patólogo que nos orienta a la biopsia, vamos a hacer con el cirujano para ver si tiene opción de, si la biopsia no ha sido suficiente, claro, entonces hablo con el cirujano para ver cómo me puede ayudar, ¿no? Son características, ¿no? Entonces, si tomamos el arquetipo es el clásico, el modelo es otra palabra que usamos, la pongo a consideración para que lo vayan leyendo, porque en algunos libros hoy utilizan esas terminologías, ¿no? No es la clásica que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que lo que hablamos siempre, ¿no? Agente medio huésped. Aquí, en el huésped tenemos que ver dos elementos: las características etarias y las características genéticas, especialmente cuando estamos pensando en patologías autoinmunes, ¿no? El envejecimiento ya hemos aprendido en la parte genética que la característica principal que nos orienta es el tema del tamaño de los telómeros, ¿no? Mientras más mayor la persona, se ha demostrado que el tamaño de los telómeros son más pequeños, entonces ahí refleja un cambio. Y esto pareciera ser que está asociado a un estrés oxidativo, especialmente en este fenotipo secretor senescente. Senescente significa envejecimiento, donde el patrón principal es la liberación de prostaglandinas del grupo de TG beta o la interleucina 6, detalles, ¿no? Y en el ambiente lo que tenemos que considerar, lo que hemos insistido muchas veces, las características principalmente de los contaminantes en el humo del tabaco, pero también en los procesos infecciosos a repetición. No debemos descartar patologías virales como el Epstein-Barr o el reflujo gastroesofágico, que lo vamos a ver abreviado como ERGE, ¿no? Enfermedad de reflujo gastroesofágico, más común. Entonces, hay que tomar en cuenta esas características cuando estamos frente a un paciente con tos y con disnea. Recuerden, ¿cómo diferencio la posibilidad que sea un bronquítico crónico? Porque la tos y la disnea puede no estar, pero en la hipoxia, pero ¿cuál es la característica principal que diferencia? No hay hiperproducción de glándulas mucosas. Son pacientes con tos seca, ¿no? Entonces, para recordar un poquito en imágenes, como vemos, para los que tienen un poquito de dudas todavía, esto es una tomografía axial computarizada de tórax, porque estoy viendo pulmones, y los pulmones están dentro del tórax. Con contraste o sin contraste, identifico la arteria aorta, miro la intensidad de su densidad. Si veo que tiene la misma característica de densidad que los músculos, entonces densidad agua significa que es sin contraste. Para que sea con contraste tendría que tener un color más fuerte, por usar un término, una densidad más fuerte que la ósea, ¿no? Entonces, aquí estamos a nivel de la base, tenemos gran proporción del hígado, gran proporción del estómago, pero está para mostrar, fíjense cómo tiene este patrón de características. Recuerden, los infiltrados pueden ser intersticiales o alveolares. Este tiene más características intersticiales porque son lineales,
y son densidad radioopacos, entonces, y aquí se nota más. Entonces aquí a veces podemos pensar que estamos frente a una imagen de bronquiectasia, que son parecidas, ¿no? Pero nunca voy a pensar en bronquiectasia. ¿Por qué? Simplemente porque no hay expectoración. La bronquiectasia, la característica es expectoración, porque la deformación son de los bronquios. En cambio, aquí no son los bronquios, aquí es el intersticio. Pero como son imágenes quísticas, vamos a hacerle un zoom, como son imágenes quísticas, a veces dudamos. Pero en esta imagen, que es característica tipo panal de abeja, nos hace sospechar que son imágenes quísticas de bronquiectasia. Eso que quede claro, por favor. Quitamos la lupa. Aquí es un corte axial y si vemos que parece el paciente que está parado de frente, aunque la tomografía siempre está acostado, entonces nos orienta para confirmar de que se trata de un corte coronal. En el corte coronal vemos las características intersticiales, es el mismo paciente, solo que se lo está viendo de otro ángulo, la región posterior estamos viendo. Entonces, miramos ese patrón quístico de tipo panal de abeja, ¿no? Entonces aquí, pero recuerden que pueden estar sobreinfectadas, porque como hay defensas alteradas, puede cambiar eso. Entonces, si comparamos las características de 3 pacientes en un corte coronal, esto es lo típico que vamos a ver, ese patrón intersticial. Aquí no lo tengo claro, porque tengo otras características, y aquí no lo sé. No lo sé, Rick, dice el meme, ¿no? Porque no hay ese patrón típico, está iniciando el cuadro. Entonces, quien me va a orientar va a ser la anamnesis, ¿sí? Entonces, hoy, como es una enfermedad que no es tan fácil de confirmar sus diagnósticos, se está tratando de buscar con nuevas tecnologías de métodos complementarios como ser a entrar con una endoscopía que tenga una característica de su fibroscopio, que tenga la capacidad de hacer congelamiento. Ese tejido lo congelamos y tomamos una biopsia a través de los bronquios, ¿no? Entonces, tiene un rendimiento interesante del 80%, pero que requiere 3 muestras. Ventaja, es una alternativa más segura frente a una biopsia quirúrgica, que ya es una cirugía con tórax abierto, ¿no? Y la clasificación genómica, en Vicia lo abrevian el término, es un algoritmo, es una inteligencia artificial, LM, que observa la secuenciación transcriptoma completo del ARN, ¿sí? De esta biopsia, ya no solamente miro el tipo de tejido, el tipo de célula, sino que veo las características genómicas a través de una inteligencia artificial. Miren, la sensibilidad no es tan alta, pero la especificidad 92%. Es decir, que si detecta, las probabilidades de que sea un falso positivo apenas del 8%. ¿Sí? Entonces, pero comparando con la histología tradicional, pues hay mejor, ¿no? Entonces, esos son avances que no son fáciles de conseguirlos, ¿no? Entonces, y aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos a estos pacientes que tenemos la sospecha de un cuadro en arquetipo 1, en el tipo característico 1? Vamos a ver que tenemos opción de la pirfenidona o de medicamentos modernos del grupo, dame un segundo, me bloqueé de los grupos de medicamentos, ya los hemos aprendido, náusea, erupciones cutáneas que nos hace pensar que estamos haciendo alergia y pensamos en suspender el medicamento, ¿no? Y todo paciente que esté usando pirfenidona tiene que usar manga larga o si no tiene esa opción, utilizar protector solar UV mayor a 50.
Nintedanib inhibe la tirosina sinasa, tiene una interesante eficacia y con dosis de 150 miligramos cada 12 horas. En el modelo 2, que es el que está relacionado con los factores laborales, puntero, laborales, aquí se trata de controlar el proceso de fibrosis intersticial, porque hemos visto que la característica es la activación descontrolada de los fibroblastos, ¿no? Entonces, viene la sustancia, nuestro organismo la reconoce como un cuerpo extraño, activa todo su arsenal de los glóbulos blancos, la fagocita principal del macrófago y provoca una ruptura lisosomal a nivel del tejido pulmonar, ¿no? Entonces, esta característica termina, de ahí que vamos a ver que los datos que orientan un poco los vamos a obtener en la anamnesis, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha trabajado en mina? ¿Sí? Y además, al inicio no hay cambios espirométricos. Pero si observamos ya mayor compromiso fibrótico, con posibilidad de tener masa, que a veces damos la posibilidad de, o diagnóstico judicial que esté empezando con un proceso neoplásico, aquí tenemos que diferenciar, ¿es obstructivo o restrictivo? Y hemos dicho que en estos pacientes las características es tipo restrictivo. Hay un grupo de personas en que su respuesta inmunológica es mayor, que no necesita tanto tiempo trabajando en minas, hasta 5 años ya podemos ver que hay una rápida progresión. Y esto está relacionado más con pacientes donde hay patologías autoinmunes o provocadas la inflamación por el bacilo de Koch. Porque recuerden que el estado en hacinamiento favorece el contagio de la tuberculosis. Por eso que muchos de los pacientes mineros tienen tuberculosis asociada. Y aquellos que han estado, asunto no es hora de comer, asunto es mi gato, por favor. No, el gato es mi hija. La silicosis aguda, cuando estamos con pacientes que no llevan mucho tiempo trabajando, fíjense que hasta meses, uno dice, pues como si no hace mucho tiempo y ya está presentando patrón fibrótico. Sí, una de las características es que está expuesto a mucho polvillo. Y si no se está protegiendo con las máscaras o el barbijo, no debe ser cómodo. Nunca he entrado a un socavón, pero donde falta aire, no debe ser cómodo estar con las máscaras, ¿no? O los barbijos, por eso generalmente tienden a retirárselo, ¿no? Entonces, aquí algo que orienta un poquito es que el patrón ya no tiene ese patrón característico así de fibrótico, sino ya lo vemos como si pareciera un COVID con vidrio deslustrado, pero con el tiempo puede asociarse también a ese patrón de intersticio. Lamentablemente, este grupo de silicosis aguda tiene más tendencia de letalidad que los estados crónicos, ¿no? Entonces, lo ideal sería ver cómo están los pacientes, hacerle un estudio radiográfico a todos los pacientes que trabajan en esas características y tratar de ver en qué patrón lo vamos a identificar. Entonces, las características de los infiltrados, si son pequeñas, si son escasas, son abundantes, o ya tenés opacidades grandes que entran en las categorías ABC, que son más de 10 milímetros, esto es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, te da un puntaje de 1, tan bueno, y o 4, inaceptable. Este es un patrón basado en radiografía o tomografía. Por eso el título se llama cribado radiológico. Si les preguntara en el examen, les va a ser más fácil responderlo, ¿no? Entonces, la mejor medicina es la preventiva, más que la curativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ojalá que las autoridades laborales exijan el cumplimiento de normas. Hay normas internacionales, en los papeles están escritas, ¿no? El conflicto está en el cumplimiento, ¿no?
Entonces, hay una prevención primaria, donde se controla el ambiente, hay una prevención secundaria, ya implica, te hace radiografías de controles en la mina o donde hay trabajos relacionados, y una prevención terciaria, ¿no? Aquí en la terciaria básicamente tenemos que estar alerta a la sinergia de procesos infecciosos, virales o procesos de bacilos de Koch, que es más frecuente. Entonces, este grupo de pacientes debería estar acompañado de sus vacunas anuales y quitar sí o sí el tabaco, ¿no? En el tipo 3, en el modelo 3 clásico, que son esas raras relacionadas con problemas inmunes, autoinmunes como la hemocirosis o el factor de Goodbuster o neumonía de Goodbuster, como quieran llamarlo, está asociada a problemas renales, ¿no? Entonces, estos pacientes, si hacemos una biopsia de sus riñones, vamos a ver que tienen características de glomerulonefritis, pero no lo voy a biopsiar, ¿no? Lo puedo buscar, si está con edema, le pido un examen de orina, busco los cilindros o le hago algunas pruebas especiales, anticuerpos antimembrana para sospecharlo, ¿no? Entonces, generalmente hay una triada clásica. Si les pregunto, ¿cuál es la triada clásica? ¿Cuántas triadas conocemos en neumología? A ver, repasemos. Neumonía, ¿cuál es su triada? Acá a veces le sumamos 4, ¿no? Entonces, no hay que confundir. Cuando se dice triada, no es específico en el examen. Si les pregunto al final o en este examen, todavía no he elaborado el examen, hay que considerar hemoptisis, que no siempre está presente. Y recuerden que siempre que hay hemoptisis en una persona, peor si es minero, pero si es minero no entra en arquetipo 3, ¿no? En el arquetipo 2, ¿no? Entonces la hemoptisis, la anemia ferropénica, aquí tiene una característica que no es por pérdida, ¿no? Por la hemoptisis uno puede pensar, no, esto es refractaria recurrente. Y otra de las características que tomamos en cuenta son los infiltrados pulmonares difusos, ¿no? Entonces, el diagnóstico de precisión, identificando la hemorragia alveolar medida por inmunidad, es el ideal porque está relacionada autoinmune, recuerden el término, que tipo 3, autoinmune, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Le hago una fibrobroncoscopía con lavado, ahí voy a tratar de identificar las características de los macrófagos que están cargados de hemosiderínica, es típico. También se los conoce como hemosiderófagos, ¿no? De macrófagos llenos de ferritina, ¿no? Y aquí hay que excluir las enfermedades venoclusivas. En el plasma, en sangre, vamos a encontrar anticuerpos antimembrana del grupo IgG contra colágeno del tipo 4. O podemos pedir una serología de ELISA, una prueba de ELISA para PERE con antígeno anticuerpo, o sea, anticentrómero, famoso ANCA o MPO-ANCA. Y si sospecho, porque la orina está con proteinuria, está con cilindruria, está haciendo edema, está haciendo hipertensión, entonces voy a sospechar que hay una glomerulonefritis, entonces voy a hablar con el cirujano para que hagamos una biopsia en los riñones, el cual nos va a servir no solo como diagnóstico, sino también como pronóstico. Y aquí, ¿qué es lo que va a caracterizar? La formación excrescéntica de los glóbulos afectados, el cual está mostrando una respuesta cuando estamos iniciando el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? ¿Qué hacemos una vez que identificamos estos pacientes, no? Entonces, tomemos el ejemplo. Cuando hablamos de menores de edad, ¿en qué grupo estamos pensando? ¿Será en minero? Un poco probable, ¿no? Aunque hay algunos papás que llevan a los niños porque no tienen con quién dejarlo en casa. Pero más vamos a hablar de pacientes con patologías autoinmunes, cuando estamos hablando de chicos, ¿no? Y como estamos hablando de una EPIP de arquetipo 3 o de características 3, donde estamos sospechando patología autoinmune, sí nos va a orientar. Entonces aquí vamos a ver que es una paciente que puede presentar desmayo, pero no por broncoespasmo, aunque uno podría considerar que se trata de broncoobstructiva, pues parece un asma, uno puede decir, ¿no? Pero
el asma no te va a dar hemoptisis, rara vez, a no ser que te complicada con una neumonía, ¿no? Y esto te lleva a una anemia, lo cual te va a dar una palidez, típico. La hemoglobina te va a dar niveles bajos. ¿Cuánto es el valor de hemoglobina? ¿Recuerdan? 14, 16. En los niños un poquito más bajo. Entonces, fíjense, tenemos una anemia severa. Entonces, aquí ya no tenemos solamente un problema a nivel de alveolo, sino estamos teniendo un problema con el transportador. Al no ver hemoglobina, no tenemos el transportador de oxígeno. Y eso se va a ver reflejado en una gasometría en la cual vamos a notar una PAFI baja o una PO2 por debajo de 80. O si no tengo para gasometría, o que al menos le haré una pulsoximetría en la cual va a estar por debajo de 86, ¿no? Y la radiografía, pucha, aquí me parece una neumonía, porque mire, los infiltrados son algodonosos, podríamos estar sospechando de una estafilocosis. Algodonosa generalmente lo relacionamos con estáfilo, ¿no? Ah, pero no tiene fiebre la paciente, no está con escalofrío. Le pido marcadores inflamatorios de infección como la PCR, la BCG o la procalcitonina van a ser negativos, porque como es una enfermedad rara, es lo último que voy a pensar, porque recuerden, siempre vamos a pensar primero lo más común, después me voy a ir a lo más raro, descarto lo más común, ok, ¿qué está pasando? Mientras estoy estudiándola, tacondina, sí o sí tenemos que darle oxigenoterapia y además transfusión, porque aquí sumamos dos diagnósticos, ¿no? De inicio sindromático. ¿Cuáles son los dos diagnósticos sindromáticos en un arquetipo 3? Primero, insuficiencia respiratoria más anemia severa. Dos diagnósticos en conjunto. Entonces, oxígeno por la insuficiencia y transfusiones para la anemia para mejorar ese transportador. Entonces, ok, descarto todos los procesos infecciosos, inflamatorios más comunes, entonces empiezo a buscar las cosas raras. Para eso me sirve mi mapa conceptual. Los síntomas, los signos, ahí estoy viendo la forma de evolución, el tiempo. Y vamos a ver que en este grupo de pacientes, igual que la mayoría de las patologías autoinmunes, nos vamos a ir directo a los corticoides, a dosis altas, ¿no? A hacer pulsos terapia. Y no de 3 días, sino de 5 días, ¿no? Vamos a ir de 1 miligramo o 2 miligramos por kilo. Y a veces tengo que asociar, si lo consigo, las plasmaféresis, ¿no? Pero una vez que he mejorado el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Plasmaféresis va a tratar de limpiar esos anticuerpos, antimembranas celulares que están circulando. Mejora mi paciente y me quedo con dosis de mantenimiento con prednisona asociado a inmunosupresores, como si estuviéramos haciendo un trasplante, un tratamiento o un trasplantado para evitar rechazo, ¿no? Y le agregamos hierro. Pero recuerden que estos pacientes no responden muy bien al hierro, entonces no hay que esperar que los cambios sean de manera rápida, ¿no? En resumen, recuerden, 3 grupos de pacientes tenemos que ver, ¿no? Los fenotipos de los 3 para tratar de ver. El que nos orienta más siempre es el tipo 2 por las características del trabajo, ¿no? Y siempre tenemos que pensar diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay que considerar, siempre empiecen, acostumbren en su mente ese mapa conceptual que siempre venimos practicando en la práctica, que les va a ayudar a poder plantearse las hipótesis diagnósticas. Y una recomendación, es más frecuente las enfermedades comunes. No vayan a buscar las cosas raras de entrada, porque no hay signos patognomónicos, ¿no? Las podemos relacionar cuando estamos haciendo los antecedentes familiares o cuando estamos haciendo los antecedentes laborales, sí, pero no es tan típico, ¿no? Los más complicados son los casos agudos y el tipo 3, ¿no? Entonces, en resumen, si ustedes han atendido la clase, lo único que tienen que hacer es repasar este cuadrito un día antes del examen, porque el día del examen uno ya particularmente no estudia, porque es saturarse y es estresarse. El día del examen ya uno se alimenta, relaja la mente para que la memoria. Y una recomendación para aquellos que practican estudiar de noche, no ayuda. Podés leerte, quedarte toda la noche con café, con coca o lo que te guste para no dormir, pero no vas a impregnar en tu memoria,
porque lamentablemente para que se grabe en la memoria, digo lamentablemente a los que les gusta estar sin dormir, no lo vas a fijar. ¿Alguna vez han estudiado toda la noche y se han ido a dar un examen? No se acuerdan, porque dentro de las características que hemos aprendido en fisiología es que se necesita la oscuridad para la acción de la melatonina que está dentro del sueño y que esto favorece en todo lo que es la memoria, ¿no? Entonces, recordamos, le doy tres círculos. ¿Por qué les doy 3 círculos? Para que recuerden que tenemos 3 arquetipos o 3 modelos de las EPIs. El arquetipo 1, el 2 y el 3. ¿Cuáles son los más raros? El 3, los que están relacionados con patologías inmunes. ¿Cuáles son los más frecuentes? El tipo 2 y más fácil de reconocer porque están relacionados con características laborales, ¿no? Entonces, por eso es que también les vuelvo a poner 3 columnas para que recuerden. El tipo 1, fibrosis pulmonar idiopática, es el principal ejemplo. El tipo 2, aquí tenemos varios. Siempre piensen en trabajo. ¿Cuál es el trabajo más común de fibrosis pulmonar en nuestro medio? Las minas, ¿no? Pacientes de Occidente. Si es un paciente natural de Cotoca, que en su vida ha ido a trabajar a La Paz, voy a pensar en el tipo 2. Estoy despistado si la pienso, ¿no? Y la tercera columna que le pongo es para que piensen otra vez. Fíjense, subliminalmente 3 le estoy dando para que recuerden que tenemos 3 tipos de EPI que debemos considerar, ¿sí? Y cuando piensen en la tercera, busquen antecedentes familiares de patologías autoinmunes. Y aquí quédense con 2. Good Pasteur, ahí voy a buscar examen de orina para ver cambios que hay para terminar con una biopsia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, Clarín, así hay una pregunta. Sí, Levantó la doctor. mano. Perdón, María Merced, Mercedes. cuando habló del arquetipo 2 y 3, en el arquetipo 2 también dijo que era característico la hemoptisis, ¿no ve? Y en el arquetipo 3 era hemoptisis, anemia ferropénica, infiltrados pulmonares y insuficiencia respiratoria. Sí, si se fija, en general, en los 3 tipos vas a tener disnea. Es algo común de los 3. Eso no te diferencia, ¿no? Hay una tríada clásica, hemos dicho, ¿no? Pero en los 3 vas a tener disnea. Solo que en las características, fíjese, aquí está ese modelo. Aquí, en el tipo 3, donde hay relación con enfermedades autoinmunes, colagenopatías, por ejemplo, artritis reumatoidea, etc. Aquí vamos a pensar en 2 grupos, la hemocidosis pulmonar idiopática y el de Goodpasture. Cualquiera de las 2 te van a dar esta triada, ¿sí? Entonces, pero en el grupo 2 también puedes tener hemoptisis. Principalmente, ¿por qué? Porque puede estar asociada a un proceso infeccioso, como la tuberculosis. Es muy común, entonces no lo tomo con esas características como lo estás planteando. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Ok. doctor, Sí, le escucho. no va relacionado tanto con el tema, pero usted mencionó al finalizar que el conocimiento, o bueno, no es tan recomendable estudiar en las noches. ¿Nos Ah, podría decir sí, por qué? claro que sí, porque para que la memoria funcione, tiene que estar el sueño. No puedes estar en vigilia, porque en el sueño tienes hormonas que están funcionando. Entonces, eso lo tengo comprobado de la época estudiante. Nosotros esa clase de neurología no la pasé. Yo me olvidé, no sabía. Nosotros teníamos la costumbre de estudiar de noche. Íbamos a la plaza o a los parques. Pasábamos toda la noche estudiando y repasando. Pero llegaba el examen y nos acordábamos muy poco. Ya en la época ya de la residencia, ya el profesor de neurología nos explicó todo ese proceso y de ahí comencé a aplicar.
Y desde que soy profesor siempre he recomendado de que la única manera de que puedas tener mejor aprovechamiento tienes que tener 3 cosas. No hacer hipoglicemia, es decir, que tengas una alimentación apropiada, tener un descanso y tener por lo menos 6 horas de sueño. En los casos críticos, a veces uno baja hasta 4 horas cuando se acumulan, especialmente cuarto año, que es donde uno tiene más materias, ¿no? Entonces, compruébelo, ya ha tenido la experiencia, principalmente en anatomía, uno es el que no sabe cómo estudiar y se las pasa así toda la noche, y ahora que lo sabe, levántese a las 5 de la mañana si quiere, o a las 4 cuando tenga muchas materias, y va a ver que va a estar fresquito. Al comienzo andas bostezando porque no tenés costumbre de tu reloj biológico de levantarte temprano. Pero después de 3, 4 semanas de levantarte temprano, vas a ver que ya ni está. Simplemente te levantas, te lavas la cara y seguís. El reloj biológico de tu cuerpo lo puedes acomodar. Lo que no puedes acomodar es que tu memoria funcione. Porque tenés 2 tipos de memoria que vas a aplicar, ¿no? La fotográfica, lo mecánico, lo que estás leyendo, y luego tenés la otra memoria, lo que estás repasando mentalmente, ¿no? Es mi sugerencia. ¿Alguna otra pregunta relacionada con el tema? Perfecto, Primero? doctor, lo voy a poner en práctica. Va a ver, ya me va a contar. Y eso lo apliqué en casa. Tengo 4 hijas. Ni en el colegio ni en la universidad mis hijas tuvieron problemas. Porque estaban durmiendo a la hora apropiada y se levantaban temprano. Y tengo una anécdota todavía. Me acuerdo que la psicóloga la llamó a mi hija a preguntarle si nosotros le pegábamos para que estudie. No sé qué psicóloga del colegio sería, pero no recuerdo haberle jalado las orejas a mi hija. Y es cuestión de hábito. Acostúmbrese a levantarse temprano, coma, evite mucho café de noche, no tome café, le va a quitar el sueño, solamente coma algo. Y por lo menos no, ya lo va a comprobar, no le digo. Pero hay estudios, después me puse a investigar, hay estudios. Bien, ¿alguna otra pregunta relacionada con el tema? Bueno, ahora vamos a ir a un tema cortito porque les dije que vamos a hacer 2 temas. ¿Cuál es el otro tema que íbamos a avanzar? Hasta contar 5, ¿quién me dice? Nadie. Tromboembolismo pulmonar. Sí, exactamente. Tromboembolismo. Compartir pantalla. Que va y obstruye la circulación a nivel pulmonar. Esta obstrucción, el 95% de las veces, es debido a que un trombo viene de los miembros inferiores. Por eso es que se relaciona mucho con las enfermedades trombóticas venosas o las conocidas comúnmente como varices, ¿sí? Entonces, de ahí que tenemos que hacer prevención y van a aprender en cirugía que si vas a tener un paciente en cama varias horas o no se va a estar movilizando con varices visibles o no visibles, tenés que tener medidas de profilaxis para evitar que tu paciente presente esta complicación. Y si a eso le sumamos en nuestro medio un factor que hay mucho, es en Chagas. Chagas provoca mucha arritmia. Arritmia, formador de trombos. Trombos que se disparan por la vía arterial y al retornar en la vía venosa se pueden quedar. Entonces aquí nosotros en Bolivia aumentamos un factor que no lo tienen en otros países. Brasil y Bolivia son los principales países que tienen Chagas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cuando estén examinando un paciente. Por eso en el examen de práctica me gustaría que no se olviden que cuando estemos haciendo, no solamente me examinen los pulmones,
visión central, solo mira los pulmones, pero quiero una visión central y periférica, buscar factores, entonces examinar al paciente completamente, preguntarle características de trabajo. Una persona que está sentada mucho tiempo es una persona que tiene más posibilidades de tener parálisis, no es lo mismo alguien que está igual. Entonces, todos esos datos en la anamnesis tenemos que tomar en cuenta. Desde el punto de vista epidemiológico, vamos a ver que su incidencia no es tan baja. De cada 1000 adultos, 1 va a presentar un tromboembolismo pulmonar y ocupa una tercera causa de muerte cardiovascular. La mayoría de estos pacientes puede pasar desapercibido, porque si es un trombo que va y hace un vaso pequeño, pues no va a haber muchas manifestaciones. Hay otros pacientes que no llegan al médico, que en vez de ser periférico ese trombo, se viene aquí al tronco y no llega ni al hospital. Entonces, fíjense este dato que tenemos que tomar en cuenta para cuando estemos de médico. De pronto tu paciente estaba bien, tenía quedado de alta, hizo paro y falleció. ¿Por qué? Porque no consideramos la posibilidad de que puede hacer un tromboembolismo masivo. Recuerden que el paciente en un hospital está en cama y depende de su tipo de cirugía, ¿no? Entonces, lo ideal, hay escalas de prevención y fíjense que hasta el 50% de los casos podemos prevenir. Medicina preventiva. Porque si viene y se obstruye a nivel del tronco, no hay tiempo para hacer nada. Pero si la obstrucción es periférica, ok, se va a dañar este tejido, va a ser su área de necrosis, pero todo lo demás está apoyando el intercambio gaseoso, entonces no vas a tener ninguna manifestación. Otro dato que ya se conoce desde épocas de varias décadas, que gracias a Virchow, es que se demostró que hay una triada, otra triada de neumología. El éstasis venoso, es decir, tenés una vena en la cual no está funcionando esa capacidad elástica que tiene. Si a eso le suma que hay lesión endotelial, sea por tabaco, sea por arteriosclerosis, y encima tiene un factor que altera su cascada de coagulación con tendencia a la hipercoagulabilidad, ya tenés claro por qué a nivel principalmente de los miembros inferiores se van a formar estos trombos. Sea por el desprendimiento de una placa o por el... Entonces se obstruye, a veces te hace una trombosis venosa profunda o superficial, el paciente se queja de dolor de las piernas, se le hincha, entonces, es un TBP. ¡Pum! Alerta roja. Ojo, si hizo en las venas que son gruesas, imagínate si los hace en las venas o en las arterias del pulmón que son más pequeñas, ¿no? Entonces, el dato de una TBP, ¿qué es TBP? Trombosis venosa profunda. Nos debe alertar para que hagamos prevención de una trombosis pulmonar. Entonces, si tenemos una trombosis, en el 90% de los casos, especialmente las venas de miembros inferiores, ¿y por qué retornamos la sangre por la cavidad derecha o izquierda? Izquierda, son ventrículo izquierdo, sale sangre oxigenada y retorna al circuito derecho para oxigenarse, ¿no? Entonces, esta obstrucción, hay una resistencia vascular pulmonar, hace una hipertensión pulmonar aguda y nos da sobrecarga del ventrículo derecho cuando hay opción de compensación. Cuando el trombo es mayor, no hay chance, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta obstrucción a nivel pulmonar nos va a aumentar el espacio muerto alveolar, de ahí que se altera la relación ventilación-perfusión, el BQ, es decir, recordamos que tenemos que tener la misma cantidad de volúmenes de oxígeno con la misma cantidad de volúmenes de sangre circulando. Aquí esto se altera, va a depender
¿Qué vamos a tener? ¿Más ventilación o menos perfusión? La ventilación es igual, le sigue llegando la misma cantidad de aire a través de la vía aérea. El problema está en la perfusión, entonces se obstruye. Como respuesta, puedes tener un broncoespasmo, vas a tener sibilancias importantes, reflejas, y puedes además tener atelectasia secundaria. Recuerden que la atelectasia es obstrucción de la vía aérea. Esto es reflejo, esto es como respuesta, no es primario, ¿sí? Entonces, en ese proceso de coagulación, ya ustedes saben el factor que ocupa las plaquetas en la escala de la cascada de coagulación. Entonces, al liberarse micropartículas proinflamatorias, que hace que nuestros neutrófilos forman trampas extracelulares con histonas protrombóticas. Por eso es que se forman coágulos. Entonces, éxtasis más hipoxia. Ok, ¿qué está pasando en el cuerpo? ¡Chum! Se liberan más genes proinflamatorios. Por lo tanto, el trombo tiende a liberarse. Entonces, debemos tomar en cuenta. Y dependiendo del tamaño, vamos a ver que también como respuesta en esa fisiopatología vamos a tener cambios en la función del ventrículo derecho como respuesta a la hipoxia. Al haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que va a llevar... Ah, qué bien, mijita. ¿Ya? Dilatación del ventrículo derecho, vamos a tener desviación del septo interventricular y como resultado vamos a ver toda esa clínica de choque obstructivo, es decir, hipotensión arterial, hipofonesia, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular. Entonces, todo ese proceso inflamatorio es el que favorece los trombos. Y esos trombos son los que se liberan. Y recuerden, si tengo a nivel de la periferia, son trombos pequeñitos, por lo tanto la clínica es menor. Si ocupa más la zona medial o la zona del centro, bueno, estos que ocupan el centro casi no llegan al hospital. Entonces va a depender del tamaño de la lesión. Algunos pacientes ni te enteraste, pero cuando ya hay un componente mediano, sí, el paciente pronto falta de aire. Puede presentar dolor pleurítico, no porque le esté afectando directo a la pleura, y obviamente a la disnea activa todo ese reflejo, que lo vamos a ver, que el paciente comienza a aumentar su frecuencia respiratoria, libera sustancia, además del estrés por el temor de que se está enfermando, vamos a tener taquicardia. Como respuesta en la fisiopatología hemos visto que hay una activación de vasodilatación, lo cual hace hipotensión dando un choque obstructivo que se va a ver reflejado por un desmayo o síncope. Entonces recuerden, el tamaño de la obstrucción va a depender la cantidad de manifestaciones que pueda tener tu paciente. Entonces la clave no es solamente ver cómo está tu paciente, sino qué antecedentes tiene. Principalmente buscamos qué cosa, antecedentes de trombosis venosa profunda, ¿sí? Entonces, si el paciente está disneico, nos asusta, ¿no? Nos asusta porque implica que la obstrucción es importante. Entonces, ahí voy a tratar de ver cómo está mi función cardíaca, ya sea a través de un electrocardiograma o si tengo suerte y dispongo, un ecocardiograma va a ser mejor porque vamos a ver las características de motilidad de la pared, como también vamos a poder medir la presión pulmonar, ¿no? Mayor a 15 ya nos va a asustar. Entonces, el patrón clásico en el electrocardiograma es, recuerden, primero tenemos la onda P chiquitita de 2 milímetros de altura por 2 de ancho, luego tenemos la primera onda positiva que es la R, luego tenemos la onda negativa que es la S. Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que vamos a tener? S en una derivación de 1 va a haber una presencia de S, es decir, que no vamos a tener predominio de la positiva, sino más de la negativa. Y en la derivación de 3 vamos a tener onda Q. ¿Qué es la onda Q? La onda que no tiene R y que es negativa. Y la T vamos a ver que puede estar aplanada o invertida, principalmente en B1 y B4. Debemos hacer nuestro mapa conceptual mental para hacer diagnóstico diferencial. Paciente con infarto, también le duele el pecho, le duele también por la pleura, tiene disnea, el infarto puede tener disnea,
qué no tiene un tromboembolismo que tenga el infarto o viceversa? Ah, ok, es muy parecido, mejor le pido las troponinas. Las troponinas van a ser negativas o van a ser positivas, lo que me lleva. O le pido un dímero D, me olvido del infarto y me voy directamente a buscar las características del tromboembolismo pulmonar. Pensaré en un neumotórax por la disnea, pero un neumotórax es facilito diferenciarlo porque va a haber hipersonoridad, puede haber dolor. Pensaré en una neumonía, pucha, pero la neumonía tiene fiebre, tiene escalofrío, o sea, hay una clínica prodrómica que nos orienta, o una disección aórtica. ¡Wow! Esto es más grave, será el paciente hipertenso. A veces no hay tiempo de eso. Puede fallecer el paciente. Por la disección aórtica masiva puede fallecer, no tiene tiempo. Y la pericarditis también por el dolor torácico, pero no da hemoptisis. Entonces, pero tengo que considerarlo, ¿no? Entonces, lamentablemente, si no tenés claro, porque no es fácil que el paciente te cuente qué está pasando, simplemente me falta aire y no me da tiempo, y cuando la disnea es importante, no pierdo tiempo tratando de hacerle una anamnesis completa porque lo voy a fatigar más al paciente, ¿no? Entonces, mejor es que sospecharlo. Tenemos escalas que nos orientan, por ejemplo, la escala de Wells, que nos va a dar, el paciente tiene antecedente de trombosis venosa, es decir, se le hincha las piernas, tiene dolor en la pantorrilla, etc. Ok, voy a darle 3 puntos. 3 me significa que es probable que tenga un tromboembolismo pulmonar, está taquicárdico, el paciente ha estado postrado para alguna cirugía o tiene alguna fractura de cadera o algo que lo tenga en cama, y si además tiene cáncer, entonces voy sumando estos puntos. Y en base a estos puntos voy a poner mi factor de riesgo. O usamos la escala de Ginebra. Aquí, paciente mayor de edad con antecedente de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, o antes de cirugía reciente, está taquicárdico, está con el signo de, ¿cuál es el signo de cuando comprimimos la pantorrilla? Voy a preguntar. Vamos a ver que hay posibilidad de que esté haciendo un tromboembolismo pulmonar por la clínica que sospechamos hasta de TBP, ¿no? Y hay una regla que se conoce como la regla de PERC, que nos ayuda para tener una prevención de las posibilidades de diagnóstico. Entonces, valoro los criterios, que es la edad, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, no tenga hemoptisis, no hay cirugía reciente. Ojo, en las mujeres jóvenes que utiliza estrógeno es un factor. No es raro. Hace 2 meses nos vinieron 2 personas menos de 40 años, una de 25 y otra de 36. Lamentablemente fallecieron con tromboembolismo masivo. Y el único factor común que tenían estas 2 personas era que usaban anticonceptivos, ¿no? Entonces, en base a estos puntajes, vamos sumando y nos va a indicar con la regla de PER si tenemos, qué tan riesgo tenemos de tener un tromboembolismo. 3 escalas, baja, moderada y alta. Si tengo más de 5 puntos, es decir, hay signos clínicos de trombosis venosa, vamos a darle 3. Hay antecedentes de TEP, entonces sumo estos valores y hago esta escala. Entonces, mientras más alto el riesgo, ¿en qué me baso? Hay signos de shock obstructivo, como es hipotensión arterial diastólica y sistólica, al menos una sistólica por debajo de 90, y vamos a ver que tenemos una mortalidad mayor al 15%. Entonces, cuando sospechamos, ¿cómo lo confirmamos? Hay que buscarlo. Vamos a pedir un dímero D. Tiene alta sensibilidad, pero tiene un bajo valor predictivo. ¿Sí? Entonces, tomen en cuenta que no significa el ser positivo que tiene trombosis pulmonar, porque la presencia nos está indicando simplemente que hay actividad trombótica y fibrinolítica en el organismo, que puede ser debido a otras causas. Ah, pero si tiene clínica, ok, me da para sospecharlo. Entonces, mejor lo hacemos con la fórmula de dímero D ajustado por la edad, valor paciente mayor de 50 años, multiplico por 10
microgramos por litro el valor que me dé. Me salió un dímero de 20, lo multiplico, entonces ahí vamos a ver. Aumenta la especificidad en los adultos mayores y esto nos favorece de no gastar en tomografías innecesarias. Es decir, que si mi dímero D es negativo, no le voy a pedir una tomografía. No tiene sentido. Pero si el dímero D es positivo, no está diciendo sí o sí es tromboembolismo pulmonar, pero no está dando la alta sospecha. Entonces ahí, ok, veamos una tomografía. Por eso que les pongo alta sensibilidad, pero baja especificidad. Un resultado negativo descarta un tromboembolismo. Un resultado positivo no confirma. Recuerde, si está embarazada puede estar alta. Si hay alguna infección puede estar alta. Si puede tener cáncer, entonces no. Primero asociemos con la clínica. Si tenemos clínica sospechosa y es negativo, perfecto, no es tromboembolismo. Tenemos clínica sospechosa y resultado positivo, primero tengo que hacer mis diagnósticos diferenciales, ¿sí? Me orienta el electrocardiograma, como hemos dicho. Aparte de la taquicardia, el patrón típico, SQ3, S1, Q3, T3. Puede haber, y a veces nos complica porque ya el paciente lo trae por el tema del Chagas, un bloqueo de rama derecha. Y en ocasiones muy común las T negativas, principalmente las precordiales B1 y B4, ¿no? Entonces recordamos, la S significa una onda negativa, pero después de la positiva. Si aparece negativa sin onda positiva, esa se llama Q. No se olviden, como estamos viendo el patrón. Entonces, onda P, la primera es R. No, ¿cómo les explico? Si ustedes son capos, ustedes vienen de hacer cardiología, ¿no? Entonces está fácil entender un electrocardiograma. La onda P primero, la primera positiva, la R, y la que le sigue es la negativa. La radiografía de tórax a veces ayuda. ¿Cuándo ayuda? Cuando la lesión es grande. Si la lesión es pequeña no nos va a ayudar. Vamos a tener que hacer con contraste, pero ya no le voy a pedir una radiografía con contraste, mejor le pido una tomografía. Cuando la encontramos con lesiones grandes, ahí vamos a ver que tenemos dos signos. El signo de la joroba de Hampton y el signo de Westermarck. Pero si sospecho y tengo tomografía, no pierdo tiempo con la radiografía. Mejor me voy a una tomografía y busco en la ventana mediastínica, no en la ventana pulmonar. Pero esta tomografía sí la tengo que pedir con contraste. Miren, aorta, mismo color que los músculos, sin contraste. Aorta más fuerte que el color de los músculos o del hueso, esta es con contraste. Esta es la que tenemos que pedir. En esta no te ayuda mucho. Aquí el contraste, fíjense, todavía no ha llegado a la aorta, lo tenemos en la parte del tronco de la pulmonar. Tenemos la pulmonar y vamos a ver que no llega, no pasa el contraste. Eso es característico del bloqueo de la circulación porque el trombo está obstruyendo ese vaso, ¿no? Entonces, estos pacientes son los más graves. Por suerte aquí no entró el trombo en el tronco, porque si hubiera sido el tronco no iba a pasar sangre a la derecha ni al pulmón izquierdo. Entonces, este paciente todavía tiene chance de un tratamiento para poder mejorar y salvarle la vida. Si tengo condiciones, el paciente no está tan grave, puedo derivarlo a un centro donde puedan hacer una gammagrafía, solo si está cerca. Si está lejos, no pierdo tiempo. No, el paciente se puede morir en el camino. Inicio directamente el tratamiento. ¿Cómo vería en la gammagrafía? Vería la obstrucción. Fíjense, la perfusión me llega, pero aquí no me está llegando. Perfusión llega, pero aquí no está llegando. Entonces, y si tenemos mejores condiciones de estar en un hospital, para ustedes va a ser más fácil, porque en el futuro probablemente Santa Cruz ya cuente con una tomografía de emisión de positrones. Tiene alta sensibilidad. Se ve cómo no llega, no está pasando el contraste, acá vemos. Entonces son los signos e imágenes que vamos a ver. Y la ecocardiografía sí la tenemos, la pedimos en la cama del paciente, no necesita el paciente ir a algún gabinete, hoy los ecógrafos son tan pequeños que
Hasta en el celular ya lo podemos ver. Cargamos un traductor, se conecta inalámbricamente y hay de muy buena calidad que te hacen casi como un equipo grandote, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir cómo está la característica de la función, principalmente del ventrículo derecho, y vamos a medir además la presión pulmonar. ¿Qué encontramos? Signos ecográficos que posiblemente hablaron en cardiología, que es el signo de McConnell o el septo aplanado, ¿no? Y pedimos biomarcadores que nos orienten cómo está la función cardíaca. Para ello, vamos a ver cómo aparecen las troponinas. Aquí me complica un poco porque me parece que es un infarto de miocardio, porque también está con dolor torácico, tiene disnea. Creo que es un infarto. Y sí, la troponina sale alterada. Le pido el factor natriurético, me va a salir elevado. Le pido un PRO más sensible, me va a salir elevado. Entonces, esto me está indicando que ya hay un componente de fallo cardíaco secundario a esos cambios que se han producido fisiopatológicos por el trombo a nivel de la arteria pulmonar. Siempre vamos a buscar en miembros inferiores, porque a veces las varices no se ven. El Hoffman puede estar presente solo cuando está obstruido, pero a veces la obstrucción es pequeña, trombos pequeñitos comienzan a mandar, no tenés Hoffman positivo, era el signo que les mencionaba cuando estamos en la pantorrilla. Entonces, aquí nos orienta cómo está la vena, ¿es colapsable o no colapsable? Cuando la comprimimos con el traductor siempre tiene que ser no el convexo, es el plano chiquitito, este es de parte blanda. Entonces, nos sirve para un diagnóstico indirecto, ¿sí? Entonces, lo importante, recordamos, hacemos, si el paciente está estable, podemos hacer el algoritmo que puede ser la escala de Wells o la de Ginebra, vamos a ver cómo nos sale el dímero D, si hay alta sospecha, hacemos una angiotomografía. ¿Cuándo no le pido la angiotomografía? Cuando el dímero D es negativo, ¿ok? Recuerden el examen. Pregunto, ¿le pido dímero D o no le pido a un paciente? Le pido una tomografía a un paciente con alta sospecha de tromboembolismo pulmonar pero con dímero D negativo. No. ¿Por qué no? Porque el contraste tiene riesgo para el paciente. ¿Para qué voy a correr riesgo de que me vaya a hacer alergia, me bloquee los riñones o me haga una reacción anafiláctica y me muera mi paciente? No lo justifica. Riesgo-beneficio. Dímero D positivo, con toda la clínica sospechosa, con mi escala de Ginebra, con valores altos, o la de Wells, ok, riesgo-beneficio, consentimiento informado, ley 3131, le hago firmar al paciente, al familiar, y procedemos a la angiotomografía. La angiotomografía es principalmente el que te va a confirmar el diagnóstico, porque va a llenar de contraste los vasos. Si no pasa contraste, no va a pintar, como decíamos, el vaso, típico tromboembolismo, ¿no? ¿Qué hago si mi paciente está en shock? Ok, a ese paciente no lo muevo, no lo llevo a hacer una angiotomografía porque no hay todavía en Bolivia, en otras partes sí hay tomógrafos portátiles, y hago una ecocardiografía con carácter urgente. Esto tenemos en Santa Cruz, menos en el sistema público. El sistema público no te hace en horas de la noche, no te hace domingo, ni te hace feriado, pero sí te hace el sistema privado, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? La disfunción del ventrículo derecho que nos está mostrando y que nos va a llevar a indicación la reperfusión. ¿Cómo hago para quitar el trombo? Con una reperfusión. Vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, ahí vamos a estratificarlo para ver si le hago o no trombolectomía. ¿Cuál es su riesgo? Esta es clasificación de ESC, alto, intermedio o bajo o muy bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El paciente tiene que estar hospitalizado en un tercer nivel, no en un primer nivel, no en un segundo, un tercer nivel, donde tenga características de terapia intensiva, donde tenga posibilidad de hemodinamia, donde tenga posibilidad de que venga un cirujano intervencionista de tórax para poder hacer una trombolectomía, ¿no? Entonces, oxígeno, dosis alta, dependiendo de su saturación. Recuerden, si no está muy disneico, no tengo que ponerle demasiado oxígeno. ¿Le doy líquido? Hemos aprendido en cardiología que cuando tenemos un shock de tipo
vasoactivo del lado derecho generalmente responde al líquido, pero en estos casos no puedo darle demasiado líquido. Si el paciente está con esa característica de shock, voy a ir a los vasoactivos. Puedo usar norepinefrina, noradrenalina o dopamina o adrenalina si no tengo a dosis baja, primero 0,05 ml por kilo, es decir, comúnmente empezamos con 3 ml por hora, 5 ml hora, 10 ml. Habitualmente preparamos la noradrenalina de 4 miligramos, 3 ampollitas en 100 y con una bomba de infusión vamos dando esto por ml hora. No tengo ml hora, entonces no lo hago en 100. Lo diluyo en volumen más grande para poder hacer las microgotas con un microgotero. Recuerden, 20 gotas igual a 1 ml, 30 gotas a medias gotas, 1 ml, 60 microgotas igual a 1 ml. Entonces, depende qué tengo. Si tengo bomba de infusión, ok, con 100 ml. Si no tengo 100 ml, no es fácil pasar a 12. ¿Cuánto podemos pasar en un goteo? Menos de 12 gotas no pasa, porque recuerden que necesitas la presión del peso del líquido y 100 ml no te da mucho peso. Por suerte el paciente está hipotenso, entonces favorece, ¿no? Y otro del pilar fundamental, aquí vamos a buscar cómo deshacer ese trombo. Para eso vamos a ir con las heparinas. Primero hago una carga de heparina cristalina. Vamos a hacer un bolo de 5.000 unidades. Y de ahí me voy de preferencia con las heparinas de bajo peso molecular. Calculamos no 0,5 en estos casos, 1 miligramo por kilo, pesa 60 kilos, le voy a dar 60 unidades internacionales o 60 miligramos cada 12 horas, subcutáneo, ¿sí? El bolo inicial siempre con la heparina cristalina, ¿sí? Que es HNF, heparina no fraccionada, que es la heparina cristalina, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuándo vamos a ir a la heparina? Cuando estamos en insuficiencia respiratoria por ese trombo, ¿no? Y vamos a ir a los ACOT. ¿Qué son los ACOT? Anticoagulantes orales. Aquí puedes usar rivaroxaban, 10 miligramos por día, o bajarle a 5, dependiendo de tus factores renales que tenga, o puedes usar apixaban, o dabigatran, o endoxaban. El más común que tenemos en nuestro medio es el rivaroxaban y el apixaban. Y tenemos que tomar en cuenta, cuando nos pasamos, estamos con riesgo de sangrado, entonces vamos a utilizar sus antagonistas de la vitamina K en base a la medición del International Ratio, que es el famoso INR, que tiene que estar entre 2 y 3, ¿sí? Y si tu paciente está muy grave, ok, llamarlo al cirujano, tenés la evidencia del trombo, entonces hace una trombólisis sistémica. Con alto riesgo de complicaciones de sangrado, vamos a usar alteplasa en las primeras horas, 100 miligramos cada 12 horas. Pero recuerden que usar fibrinolítico por vía sistémica tenés riesgo de sangrado de hemorragias cerebrales, hemorragias renales, cualquier parte de tu cuerpo, lo cual te complica. De ahí que riesgo-beneficio siempre planteamos. Esa paciente que les comenté, usamos alteplasa e hizo una hemorragia cerebral y falleció, no por la trombosis pulmonar, sino por la complicación de la hemorragia intracerebral. Siempre el riesgo hemorrágico. Por eso es que estos medicamentos tienen que ser bajo consentimiento informado, pero no llenarlo por llenarlo, sino explicar muy bien al paciente y la familia. Si no se hace, se va a morir por una trombosis pulmonar. Si lo hago, puede ser que lo salvemos, pero tomemos en cuenta que se nos puede complicar por una hemorragia. Si es una hemorragia de desvío, pues le pongo sangre. 5, 10, 15, no importa, consigo sangre. Mi problema es cuando el sangrado es a nivel cerebral, principalmente dentro del tronco. Llamamos al cirujano cuando no quiero hacer una trombólisis sistémica o no hay los recursos, ok, ingresan por la vía femoral, meten un catéter, van, llegan, pasan por medio de la obstrucción, abren y lo arrastran y lo retiran. Y para prevenir que síganse formando y no tengamos tromboembolismo recidivante, hay el filtro de vena cava. Se coloca en las piernas. Este filtro es como un sedazo, como un
colador en que los trombos que se siguen formando no pasan porque se quedan acá. Entonces, es más fácil tratar una obstrucción de una vena periférica, una femoral, una poplite, qué sé yo, que tratar una pulmonar. Estos filtros de vena cava no es a nivel pulmonar, por favor, es a nivel de miembros inferiores, ¿sí? A nivel del retorno venoso, para evitar la formación, ¿sí? Y para esto, pues vamos a ver, hay otra escala, así como tenemos el Index Havana, la escala SPC, que es la abreviación del acrónico Simplified Pulmonary Embolic Severity Index. Es índice de severidad simplificado de tromboembolismo pulmonar. Entonces vamos dando 2 puntos. Las variables que tomas en cuenta es la edad, el antecedente de neoplasia, el cáncer es un protrombótico, la inflamación que libera, si ya tiene antecedente de una patología pulmonar crónica, patologías cardíacas como arritmia, pacientes hipotensos o si está bajando. Entonces, esa escala me va indicando la gravedad del paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo voy a dar el tratamiento de la heparina? 3 meses por lo menos, siempre y cuando el trombo fuera provocado. Si no sé cuál es la causa, ok, mantengo de manera indefinida, controlando que no vaya a sangrar, simplemente, y le voy dando medicamentos, como cuando es un paciente que está con una válvula, una prótesis cardíaca, esos pacientes se quedan de por vida tomando su anticoagulante. Y si el cáncer es activo, igual que como paciente valvular, es durante mucho tiempo. De ahí que tomemos en cuenta la hipertensión pulmonar como complicación de hipertrofia pulmonar. Vamos a ver la disnea que no mejora, la ventilación perfusión nos va a orientar para el diagnóstico y en estos casos vamos a pensar en un tratamiento quirúrgico. Es la complicación más grave. Y embarazo, ¿qué hacemos con embarazo? De preferencia, HBPM. What mean HBPM? Heparina de bajo peso molecular o si quieren, heparina fraccionada. Y evitamos ACOT. ¿Qué son los ACOT? Anticoagulantes orales. Y siempre vamos a descartar con una ecografía doble de inicio. Le voy a hacer una tomografía con contraste, mucho riesgo para el bebé. Dependiendo del tiempo de embarazo también podría considerarse, ¿no? La relación tromboembolismo y cáncer. Paciente que tiene un problema oncológico, ¿qué hago? Ok, sé que me puede producir un tromboembolismo con alta probabilidad. Ok, vamos con ACO. ¿Qué es ACO? Anticoagulación oral. ¿Sí? Pero tiene mayor riesgo de sangrado gastrointestinal. Paciente lo das de alta. Para dar de alta utilizas los criterios de Hestia o el índice de severidad de tromboembolismo pulmonar. Si es bajo, ok, lo mandamos a su casa. Aquí las variables en el Hestia simplemente tenés que considerar inestabilidad hemodinámica, es decir, que está hipotenso, tiene antecedente de trombólisis o embolectomía que le haya hecho, alto sangrado de riesgo. Entonces, con estas escalas te van a ayudar para tomar una mejor decisión. De ahí, queridos amigos, para terminar, sospecha clínica es fundamental. ¿Cómo sospecho? Disnea súbita. De pronto le falta aire. Ok, alta posibilidad de tromboembolismo. Si le miro que tiene trombosis venosa o que ha salido de cirugía, no voy a pensar en neumonía, ¿no? Si está con dolor, ok, será un infarto, bueno, hago mis diagnósticos diferenciales. Entonces, busco un dímero D. Pero insisto, por favor, la presencia de que sea positivo no está confirmando. No se queden con eso. Sí le eleva la posibilidad y para confirmar que necesitas una, de preferencia, angiotomografía. No puedo hacer angiotomografía, está embarazada, ok, no le hagas angio, medile como un ecocardio, te va a ayudar, ¿no? Y el pronóstico depende. Recuerden, a veces el paciente no llega al hospital. Si es una trombosis masiva, no llega al hospital.
Actualmente, para evitar los pinchazos con las agujas de la heparina de peso molecular, es más cómodo los anticoagulantes orales. ¿Sí? Entonces, para el examen, un día antes, solamente tienen un repaso a este flujograma que les he preparado, lo tienen en su material y con eso va a ser facilingo recordarlo para cuando yo les haga una pregunta, lo van a tener claro. Ok, ¿alguna pregunta? Dejar de compartir. Disculpe, Disculpa, puede hablar. Yeah. en la última imagen que nos mostró decía micosis pulmonar. No le entendí la pregunta. La última imagen. Sí, el que nos mostró ¿Cuál última imagen? ¿Esta o esta? el flujograma. Ah, ya. Ok. ¿Cuál es su pregunta de eso? Que habla sobre la micosis pulmonar. Hablo de la micosis pulmonar. Sí, porque hemos dicho que los procesos inflamatorios pulmonares pueden ser factores que hagan procoagulante. Ah, no. Esta es un error, se ha metido. Mire usted, ni la había mirado. Sí, se está repitiendo. Bringa, lo buscamos. Me ha hecho una jugada. Tiene toda la razón. Bringa, la buscamos. Tuc. O no, mejor que no la busquemos, aprovechemos y les doy una tarea por un punto. ¿Por qué no me la hacen ustedes? ¿Cómo la tienen que hacer? Simplemente nos vamos a dónde? A nuestro, donde está nuestro librito. Quiero darles punto. Compartir SAS. Ok, ¿qué es lo que van a hacer si quieren ganarse el punto? Esto es lo que tengo que compartir. Presentar otra cosa. Nos vamos al cuadernillo. Maestro, agarro, quito todas las referencias y solo voy a marcar la referencia de tromboembolismo pulmonar. Y voy a entrar a mi ayudante y le voy a indicar que me haga una infografía. ¡Puc! Aprieto aquí, elijo qué modelo quiero, resumido, estándar o detallado. Ok, quiero que sea detallado para que me ayude en el examen. Y pongo general. ¡Pum! Y aquí, abajito, ¿se está viendo? Aquí me lo va a presentar. Miren, lo está generando. Ok, me lo presentan. Para el martes, lo que quieran, recuerden que el cuadernillo no es obligatorio, pero sí es una herramienta que sí les ayuda. Y fíjense cómo les ayuda hasta para repasar, porque si yo quiero que me haga un mapa mental, le aprieto aquí, me lo hace el mapa mental. ¡Pum! Hágamelo. Y siempre la selección es lo importante. Tengo que marcar de qué quiero que lo haga. No tengo tiempo para estudiar, tengo muchos exámenes. Ok, me lo resumo. Por favor, escojo los temas y haceme, por favor, mis tarjetas didácticas. ¡Pum! Los genero. Ya está mi mapa mental. Me lo presenta. ¡Pum! Tromboembolismos, cuáles son las generalidades. ¡Pum! Lo veo, lo aplico. Entonces, por eso es que me pesa, queridos amigos, las herramientas que les brindo están para ayudarles. Pero lamentablemente este grupo, por eso sospecho que puede ser que el profesor les ha dicho, no, prohibido usar. Y con perfecto, respeto, pero deberían aprovecharlas porque el otro día cuando pregunté cuántos usan su cuadernillo, muy poco, ¿no? Entonces, ¿por qué les insisto? Porque sí les ayuda, queridos amigos. Aunque no me las crean. Ok, me estoy pasando con la clase, mil disculpas. Mira, ya me generó la ficha. Check.
¿Cuál es la definición fisiopatológica básica del tromboembolismo pulmonar? Mira la respuesta. Ponte, la interrupción del flujo arterial pulmonar causado por un émbolo. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de los casos de tromboembolismo tienen sobre origen una trombosis venosa? ¿Cuánto hemos dicho? ¿40, 50, 90? Y vas haciéndote preguntas y te vas respondiendo. Ganas tiempo y estás lo mismo. Ok. No insisto, pero si quieren un puntito extra, muéstrame una infografía. ¿Alguna pregunta? Ok, 2 more minutes. Doctor, disculpe, ¿la infografía se la enviamos por Telegram o se la presentamos en clase? No las demos en impresión. Prefiero que me lo envíen por el correo, el que usamos en clase, germantoledo@uagrm.edu.bo. Entonces, simplemente me dicen, ya la presenté, yo reviso el correo, veo, no se los pongo como tarea del Classroom, directamente, ¿qué es más cómodo? Por Telegram voy a tener 90 fichas ahí, va a ser más incómodo. En cambio, por el correo tengo la lista al ladito, leo, pin, punto, es más práctico. Pero lo que les sea más práctico, señorita, lo importante es que me muestre qué uso y por qué quiero que lo usen. No tanto por la infografía, sino por estimularles el uso de las herramientas de inteligencia artificial que tienen a disposición y que les ayuda mucho si lo saben usar. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, Sí, señorita Natalia.